Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a José Carlos Mariátegui, gran pensador, periodista, ensayista e intelectual peruano que puso en debate muchos de los problemas más difíciles del país en los Andes y en el Estado, así como en el escenario político e ideológico. Antes de repasar su obra más conocida, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, haremos un breve repaso sobre su vida, su contribución a la vida social y política peruana, así como la convicción socialista que sostuvo su obra en la época de 1920 en adelante. Mariátegui, provinciano, nació en Moquegua en 1894. Vivía desde sus primeros años con sus padres hasta que 5 años después, tras el abandono de su progenitor, su madre y sus dos hermanos pequeños llegan para instalarse en la capital, en Lima. Sin embargo, en 1992, poco después, cuando Mariátegui era todavía un niño y vivía con su familia en Huacho, sufrió un accidente que lo dejó con anquilosis, una serie de dificultades para caminar con su pierna izquierda. Como era un escolar, utilizó todo ese tiempo libre que le dejaba ese impedimento para poder leer y estudiar. Y así se volvió José Carlos Mariátegui en un famoso autodidacta, pues no llegó a culminar sus estudios en el colegio. Eso desde luego no fue un obstáculo para que en 1909 se formara como periodista, primero en el diario La Prensa y luego en El Tiempo. Con los años fue consolidando su estilo a través del seudónimo de Juan Croniqueo. De hecho, este va a ser su primer reconocimiento en círculos intelectuales y literarios de entre 1911 y 1914 aproximadamente por la ingeniosidad y profundidad de sus artículos y crónicas en las que daba una visión de la sociedad limeña de ese tiempo. Formó amistad luego con Abraham Valdelomar y formó también parte del mítico grupo Colonia, donde sus miembros se caracterizaban por la excentricidad y el decadentismo, ¿no? De una gran visibilidad a la noción de la forma y la belleza en la literatura a través de sus crónicas. Esos fueron principalmente los años germinales y formativos de José Carlos Mariátegui, quien como autodidacta no fue ajeno a ningún aspecto de la realidad peruana, desde lo social y político hasta lo literario, aunque sus inicios tuvo más énfasis en este último aspecto. 1918 y 1919 fueron años cruciales para este autor, pues determinaron su acercamiento al socialismo, una ideología que surge como respuesta a las desigualdades provocadas por el capitalismo. Es una respuesta que propone la administración de los bienes y una planificación estatal colectiva por parte de las clases trabajadoras y obreras, y caracterizado sobre todo por un Estado central. Mariátegui de hecho se vio entusiasmado por el ejemplo de la Revolución Rusa que luego de esos años lamentablemente degeneró en dictaduras y abusos. Mariátegui solamente vivió hasta el año 1930, por lo que es necesario aclarar no vio las consecuencias internacionales ni los extremos a los que había llegado el socialismo como punto de partida hacia el comunismo, y esto último entendido como una dictadura del proletariado, ¿no? De la clase obrera y una erradicación casi total de las clases y jerarquías sociales. Alentado Mariátegui por las ideas socialistas que llevaron a Rusia a derrocar el régimen abusivo del zar, Mariátegui funda el diario La Razón con su amigo César Falcón, en las que apoyó como parte ya de su doctrina y programa ideológico las reformas universitarias y las luchas y reivindicaciones de la clase obrera. Debido a esta fuerte oposición al ascenso también del presidente Augusto Bernardino Leguía, en 1919 Mariátegui y Falcón fueron enviados a Europa, ¿no? Inaugurando así la etapa más prolífera, la etapa más provechosa de Mariátegui, ¿no? Pues en Italia y otros países de la región alimentará más sus ideas socialistas, leyendo también a Karl Marx y adoptando su método como guía para sus futuras publicaciones. En 1923, cuando ya Mariátegui regresa al Perú, después de haber viajado por Francia, Alemania, Austria y otros países, se dedica a la difusión de las nuevas ideas socialistas, así como a la defensa de la clase obrera. Reanuda también sus colaboraciones en la prensa y en 1926 se afilia al APRA, que entonces dirigía Víctor Raúl Aya de la Torre por sus afinidades con la problemática del proletariado. Todo ello servirá de base para que en septiembre de ese mismo año, luego de que Mariátegui fundara también la editorial Minerva, publicase su primera e icónica revista, Amaut. Esta revista fue capital por entonces por la gran cantidad de colaboraciones y escritos lúcidos que agrupaban el indigenismo y el vanguardismo. Podría decirse que eran de las publicaciones más actualizadas que habían en su tiempo, eh, sobre todo por las colaboraciones, ¿no? Donde en su primer número, por ejemplo, destacaban un escrito sobre el psicoanálisis del propio Sigmund Freud y también algunas visiones sobre el arte del pintor George Grosz. Solamente para citar algunos casos, ¿no? Ellos sin perder la orientación del autor y la revista, alineados con la defensa del indio y su trabajo, desde luego. Posteriormente, Mariátegui marcará distancia del aprismo por diferencias en el sentido del partido y fundará
Mariátegui su propio partido, que es el Partido Socialista Peruano, y luego también la Confederación General de Trabajadores del Perú, o la CGTP. Para entonces, Mariátegui ya era una figura reconocida, pero con ese estudio de la realidad peruana en 1928, que es los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, prácticamente cambia toda la perspectiva que se tenía entonces de los principales problemas del país, ¿no? 2 años después, en medio de la efervescencia de los debates y los refuerzos también que había sobre el socialismo, muere José Carlos Mariátegui en Lima. Cabe precisar un dato, ¿no? Que el partido que fundó Mariátegui fue el Partido Socialista Peruano. Con los años después de su muerte y sobre todo por, digamos, tener mayores afinidades con Rusia, sus seguidores adoptaron los cambios a Partido Comunista Peruano, ¿no? Originalmente se llamó Partido Socialista Peruano, que fue la ideología que más defendió José Carlos Mariátegui, ¿no? Sobre todo por la perspectiva marxista que tenía también de la historia. Y bien, ahora vamos a explicar una síntesis de su libro más famoso, como ya les había comentado, que son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Es una de las múltiples ediciones que se han realizado desde 1928 y aquí les presento un ejemplar del año 1987 y que recrea la famosa portada que elaboró la pintora indigenista Julia Codecido. El libro en general es extenso, tiene más de 350 páginas y en verdad requiere de mucho análisis y conocimientos previos, pues tiene muchas referencias históricas y de intelectuales de la época, ¿no? El método que aplica Mariátegui, como les comentaba, está basado en el de Karl Marx, donde la historia y sus cambios son la parte crucial de sus afirmaciones, ¿no? Una dialéctica, es decir, cambios continuos y de diálogos constantes a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Así, por ejemplo, criticará también Mariátegui en su libro el sistema económico que persistía entonces, como el gamonalismo, el latifundismo, los abusos de capitalistas y la redistribución de las tierras en favor de los indígenas, ¿no? Entre otros también de importancia capital para entonces. La visión histórica que tuvo del Perú también es impresionante por la coherencia y la continuidad de sus ideas sobre el legado colonial y los desfases que existían en el Perú, ellos sin contar por supuesto el análisis que hace de la literatura peruana. En este punto pueden haber muchas discrepancias, de hecho, porque José Carlos Mariátegui de hecho restaba los aportes que hizo, por ejemplo, José de la Riva Agüero, ¿no? A quien descalifica por su falta de crítica al colonialismo, pero que en cambio este autor, Ribagüero, hizo pues un análisis y unas descripciones bellas y profundas sobre la geografía peruana en su libro Paisajes Peruanos, ¿no? O cuando, por ejemplo, Mariátegui reseña a Magda Portal, quien colaboraba al mismo tiempo en su revista Amaut. En síntesis, es un libro de lectura obligatoria, tal como se ha mencionado hasta el hartazgo desde el colegio, incluso en varios claustros universitarios, pero requiere de un conocimiento contextual muy amplio para realmente entender a cabalidad todos los detalles y todas las profundidades que explica el autor en esta obra, ¿no? Y bien, sin más preámbulos, vamos a explicar varias citas del libro. La Revolución de la Independencia no constituyó, como se sabe, un movimiento indígena. La promovieron y usufructuaron los criollos y aún los españoles de las colonias, pero aprovechó el apoyo de la masa indígena y además algunos indios ilustrados como Mateo Pumacagua tuvieron en su gestación parte importante. El programa liberal de la revolución comprendía, lógicamente, la redención del indio, consecuencia automática de la aplicación de sus postulados igualitarios. Y así, entre los primeros actos de la República, se contaron varias leyes y decretos favorables a los indios, se ordenó el reparto de tierras, la abolición de los trabajos gratuitos, etc., pero no representando la revolución en el Perú el advenimiento de una nueva clase dirigente. Todas estas disposiciones quedaron solo escritas, faltas de gobernantes capaces de actuarlas. La aristocracia latifundista de la colonia, dueña del poder, conservó intactos sus derechos feudales sobre la tierra y por consiguiente sobre el indio. Todas las disposiciones aparentemente enderezadas a protegerla no han podido nada contra la feudalidad subsistente hasta hoy. El sentido de estas palabras de Mariátegui en su ensayo titulado El problema del indio es una crítica al legado colonial que persistía entonces, incluso en los momentos de reforma, es decir, esa cultura de los formalismos, pero que en la práctica se seguían ejerciendo abusos, desigualdades y explotaciones de la tierra que iban en contra de la ley. Este párrafo apunta también al desfase que existía en el Perú de mantener un sistema económico feudal medieval prácticamente en pleno siglo XX. Para Mariátegui este fue uno de los problemas fundamentales que debía superar el Perú, y debía porque aún persiste, en menor medida, claro, estos escenarios en la actualidad, y bajo otros aspectos también en el mundo laboral peruano, ¿no? Es decir, los abusos donde se promulgan leyes, pero que en la práctica pues no se cumplen. Y esto es un problema que pues viene ya desde hace muchas décadas e incluso cientos de años. Vamos a ir con la segunda cita del programa.
La ejecución de un programa demoliberal resultaba en la práctica entrabada y saboteada por la subsistencia de un régimen de feudalidad en la mayor parte del país. No es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política. En un pueblo que cumple conscientemente su proceso histórico, la reorganización de la enseñanza tiene que estar dirigida por sus propios hombres. La intervención de especialistas extranjeros no puede rebasar los límites de una colaboración. Por estas razones, fracasó el experimento de la misión norteamericana. Por estas razones, sobre todo, la nueva ley orgánica quedó más bien como un programa teórico que como una pauta de acción. Aquí leemos, por ejemplo, una postura que será constante en las siguientes páginas de los 7 ensayos. Mariátegui propugna en muchas ocasiones por lo nacional sin llegar claro al chauvinismo, ¿no? Se refiere más bien a un impulso propio para no implantar modelos norteamericanos o europeos que simplemente no son compatibles con la complicada realidad peruana. Además, resalta nuevamente lo importante de la sincronía de un sistema alineado en lo económico, lo político y lo educativo. No se puede tener, como se tenía entonces, un programa abierto o de influencias europeas, pero con una economía explotadora, feudal, donde prácticamente se le arrebataban pues, las tierras a los indígenas. Poco a poco se va configurando también el ideario de Mariátegui socialista referido a la colectividad y a la reivindicación de la clase obrera y también de los pueblos indígenas. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. La raza y la lengua indígenas, desalojadas de la costa por la gente, y la lengua españolas, aparecen hurañamente refugiadas en la sierra, y por consiguiente en la sierra se conciertan todos los factores de una regionalidad, sino de una nacionalidad. El Perú costeño, heredero de España y de la conquista, domina desde Lima al Perú serrano, pero no es demográfica y espiritualmente asaz fuerte para absorberlo. La unidad peruana está por hacer, y no se presenta como un problema de articulación y convivencia, dentro de los confines de un Estado único de varios antiguos pequeños estados o ciudades libres. En el Perú, el problema de la unidad es mucho más hondo, porque no hay aquí que resolver una pluralidad de tradiciones locales o regionales, sino una dualidad de raza, de lengua y de sentimiento, nacida de la invasión y conquista del Perú autóctono por una raza extranjera que no ha conseguido fusionarse con la raza indígena, ni eliminarla ni absorberla. El sentimiento regionalista en las ciudades o circunscripciones donde es más profundo, donde no traduce solo un simple descontento de una parte del gamonalismo, se alimenta evidente, aunque inconscientemente, de ese contraste entre la costa y la sierra. El regionalismo, cuando responde a estos impulsos, más que un conflicto entre la capital y las provincias, denuncia el conflicto entre el Perú costeño y español y el Perú serrano e indígena. Este es otro de los problemas estructurales que aborda Mariátegui, el centralismo versus el regionalismo. Aún hoy es algo complicado de determinar si la opción contra el excesivo centralismo de la capital se debe establecer entre lo español y lo no español, o lo urbano y lo rural, pero así fue por muchas décadas, relegando la herencia andina o sobre todo no dándole el estatus que debía, menospreciando su participación y su intervención en las políticas de Estado. Suena crudo, pero también es una realidad que persiste en muchos ámbitos, desde el lado político, económico y social hasta el periodístico. La forma en cómo se abordan problemas locales no es el mismo en los que se abordan los acontecimientos de Lima. En síntesis, podemos afirmar que si bien varias de las ideas y planteamientos de José Carlos Mariátegui han quedado superados en el tiempo, recordemos que es un libro de hace casi 100 años, de 1928, persisten varios de sus análisis, sobre todo los correspondientes a la vida social, a las divisiones y distinciones inconscientes que se hacen entre la vida de la costa y la vida de la sierra. La división de costa, sierra y selva, por ejemplo, así como las polémicas en el sistema de tachas a profesores en universidades, el hecho mismo de hablar de razas, como les indicaba, son conceptos superados y que ya han caído en desuso. Sabemos que la forma más precisa de denominar la complejidad del Perú geográfica y hasta topográficamente hablando son las ecorregiones, y que son más de 10. Por otra parte, se sabe que raza tampoco se usa por las connotaciones pues casi peyorativas que se le dan usualmente. Y en todo caso, si se habla de raza, se habla de raza humana o de la humanidad en su conjunto, ¿no? Con respecto a la ideología, recordemos que Mariátegui fue marxista, comprometido con el socialismo y que tenía esperanzas de que haya algún día un Perú socialista, donde primen las acciones estatales en bien de la comunidad, de la colectividad. Desde luego, este es un tema en permanente debate, también porque se tratan de épocas distintas, cuando Rusia estaba apenas formando sus futuras revoluciones y las clases oprimidas eran el proletariado. Ninguno de estos términos pueden aplicarse actualmente. Por último, quisiera señalarles también que cuando lean el libro probablemente se les torne algo complicado, pues tiene mucho de coyuntural.
Me refiero a las referencias de su época, por ejemplo, el personaje de Pedro Zulem, que fue filósofo, las iniciativas legislativas que hubo entonces, también las controversias ideológicas, las alusiones a los latifundios y a los gamonales, ¿no? Que fueron un sistema económico en la cual pues se hacía abusos de los indígenas en sus propias tierras, ¿no? En los cuales se utilizaba también los métodos de enganche, en los cuales se pagaba por adelantado para que los mismos indígenas pues trabajaran de más y sobre todo también adquirieran productos de los mismos propietarios, ¿no? Entonces, esta clase de nociones son importantes para poder entender con mayor profundidad el libro de José Carlos Mariátegui. Si realmente quieren adentrarse en este clásico de las ciencias sociales, les recomiendo haber leído antes o revisado uno o dos libros de historia del Perú para poder tener una mejor comprensión de la complejidad de la época y el sentido de sus palabras también, ¿no? Y como se ha hecho también con otros autores, Mariátegui fue un polemista y aunque por momentos revela todo su amor a la sierra, a lo propio, al mismo tiempo de la influencia que ejerció Europa en su formación, también debemos recalcar algunas ideas retrógradas que tuvo como comentarios acerca de los chinos culíes y negros, de quienes llega incluso a negar sus aportes a la agricultura peruana. Esta parte la encontramos más a fondo en sus ensayos sobre la literatura peruana y el regionalismo, ¿no? Que son prácticamente los últimos de este libro. Ahora, desde luego, se deslinda de cualquier tipo de pensamiento de esta clase, pero sirve para dar cuenta que incluso muchos intelectuales de la época no podían verse libres de esos pensamientos muchas veces propios de su tiempo, ¿no? Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontramos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima edición.